ya anticipaba esta conversación en la parte anterior. Mire que dentro de todas las investigaciones que se realizan para contener el COVID-19, que son muchas y se dan además alrededor del mundo, en varios países y en los países dependiendo por regiones, hay investigaciones dentro de un mismo país, en España, por ejemplo, algunas se dan en Barcelona, otras se dan en Madrid, y así. Hay una que apunta a que la sangre de un sobreviviente de coronavirus, es decir, alguien que tuvo la enfermedad y ahora está sano, podría ayudar a otros con la enfermedad. Le llaman plasma convaleciente, es uno de los términos que se le da. Y para hablar de este procedimiento hemos invitado a la doctora Victoria Medialdea. Ella es Head of Facilities, jefe de laboratorio del Departamento de Química de la City University of New York. Fue gerente de abastecimiento de plasma de Quimbiotech en el IBIC, eso fue hasta el año 2004. Tiene la gentileza de acompañarnos vía telefónica. Doctora Medialdea, gusto saludarla. Igualmente, muchas gracias por darme la oportunidad de divulgar ciencia en mi país. Muchísimas gracias, doctora. El llamado plasma convaleciente, ¿qué es y cómo funciona? Bueno, tú sabes que hay dos tipos de vacunas, ¿no? Nosotros podemos dividir las vacunas el proceso de inmunización como vacunas activas o vacunas pasivas. Voy a explicar un poquito eso para que entiendan cómo es el sistema del uso del plasma para esta crisis sanitaria. Las vacunas activas son las vacunas que nosotros principalmente conocemos hoy en día, que en un laboratorio, en un grupo de investigación, se inactiva el virus que produce la enfermedad o se atenúa un poco, se hace un proceso industrial, se vuelve vacuna, se le pone a la persona sana, de manera de que la persona produzca sus propios anticuerpos y esté protegida ante la exposición a determinada enfermedad. Así funcionan las vacunas de hepatitis B, de sarampión, todas las vacunas que nosotros conocemos como las más normales, por decirlo de alguna manera. Esas vacunas son para proteger hacia la exposición de un virus y tiene un efecto permanente porque tu organismo empieza a producir anticuerpos. En el momento que tienes contacto con el virus inactivado, tu cuerpo naturalmente produce anticuerpos para esa enfermedad y te protege. Como para la crisis sanitaria que tenemos hoy en día a nivel mundial, no tenemos todavía desarrollada la vacuna activa, que sería la vacuna ideal, algunas personas están utilizando lo que llamamos en ciencia una vacuna pasiva o una inmunización pasiva. ¿Qué es eso? Es ponerle a una persona que está enferma anticuerpos de otra persona que ya desarrolló la enfermedad, ya se curó, pero su cuerpo produjo anticuerpos como un proceso de defensa natural. Su sangre, su plasma sanguíneo específicamente, está lleno de esos anticuerpos. Entonces tú puedes utilizar esos anticuerpos que están en otra persona, transfundirlo a una persona enferma, y esa persona va a tener como esa batería de refuerzo de anticuerpos para defenderse de la enfermedad. ¿Esa sangre de la persona ya curada se le aplicaría solamente a una persona contagiada o se le podría también colocar a una persona sana a manera de prevención? No, este no es un proceso ni curativo ni preventivo. Es un proceso de choque para ayudar a una persona que está en mala situación y no hay otro recurso para que su salud mejore. De hecho, esto no es una panacea, es una ayuda. En Estados Unidos y en algunos países de Europa se está haciendo simplemente para mejorar a la persona que está ocupando una sala de cuidados intensivos, de manera que esa persona mejore su cuadro de salud, pasarla quizás a planta y quedar la cama de cuidados intensivos libre para otra persona. Es como una herramienta más para hacer más eficientes los sistemas de salud. Y no produce protección. Claro, no esperemos cientos de miles de vacunas. Ni cura. Sí, no esperemos cientos de miles ni millones de dosis, es para casos muy específicos, ¿cierto?
muy específicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA aprobó la semana pasada el uso de plasma rico en anticuerpos de coronavirus, pero ni siquiera lo aprobó de manera amplia. Lo aprobó en base de estudio caso por caso. ¿Cómo funciona eso en Estados Unidos hoy en día? Hay un paciente que no hay manera de que se recupere de la enfermedad. El equipo médico que trata ese paciente en el hospital le manda la historia clínica al grupo de médicos en la FDA. El grupo de médicos de la FDA estudia caso por caso, estudia la historia clínica de ese paciente y si ve que hay posibilidad que tenga una ventaja a nivel de su salud, le da luz verde al hospital y el hospital le aplica el plasma, pero no es un procedimiento que está aprobado para uso masivo. Todo el mundo que presenta síntomas va a tener una transfusión de plasma con anticuerpos. No, así todavía no está funcionando. Veremos qué pasa porque no hay data suficiente. No todos los virus se comportan igual, no todo el plasma rico en anticuerpos de diferentes virus se comporta igual. Hay que ver qué pasa. Apenas estamos comenzando con el uso de antiplasma rico en anticuerpos de coronavirus. Imagino, doctora Medialdea, que los donantes deben tener por lo menos dos características. Uno, ser sobrevivientes del COVID-19, por supuesto, pero por otra parte tener una sangre muy saludable, ¿no? Porque estará, me imagino, sometida a estrictos controles de seguridad sanitaria. Sí, el proceso de donación de plasma es muy seguro. O sea, no es un proceso que representa ningún riesgo para el donante. Pero claro, obviamente el plasma tiene que pasar ciertos controles sanitarios. Principalmente tiene que ser compatible el plasma del donante con el plasma del receptor. Es igual que cuando una transfusión regular de sangre. Tú tienes que respetar la logística de los grupos sanguíneos. Si tú eres una persona O, probablemente le puedas donar a otras personas. Si eres una persona A, tienes que donarle. Y sobre todo, se le tiene que hacer un estricto control serológico a ese plasma. Se le tiene que hacer prueba de descarte serológico de HIV, de hepatitis B, hepatitis C, Chagas. En Venezuela es obligatorio el Chagas y sífilis. Una medida, ya que menciona nuestro país, doctora, conversamos con Victoria Medialdea, jefe de laboratorios del Departamento de Química de la City University of New York, y había trabajado, y lo mencioné antes, como gerente de abastecimiento de Quimbiotech en el IBIC. ¿Una medida así podría aplicarse en Venezuela? Es decir, ¿tenemos los recursos para llevar adelante una iniciativa de esta naturaleza? Tristemente lo teníamos, pero ya no lo tenemos. Yo te puedo garantizar que hasta el año 2007, 2008, para nosotros en Venezuela hubiese sido extremadamente fácil implementar un sistema de recolección de plasma rico en anticuerpos de coronavirus y aplicarlo como una terapia de ayuda a pacientes enfermos. Para eso nosotros hubiese sido muy fácil. Tristemente, hoy en día, lamento decir que no es posible. Leía un artículo según el cual para el año 2006, si no me falla la memoria, ya Quimbiotech estaba trabajando apenas a 10% de su capacidad, ¿no? Sí, hay problemas. Bueno, Quimbiotech enfrenta muchos problemas. Sí. Las personas, el recurso humano se ha ido del país, principalmente. Luego, la tecnología no ha sido adecuada, no ha sido actualizada. Por ejemplo, tengo entendido que se intentó hacer una refracción en algunas de las salas de producción de la empresa y nunca fue terminada. Y claro, para producir este tipo de medicamentos que se producían en Quimbiotech, que eran albúmina humana, factores de coagulación para hemofílicos e inmunoglobulina, se necesita trabajar en ambientes muy protegidos, muy asépticos, y esa reparación que se hizo en Quimbiotech no se hizo de la forma adecuada y se perdió la esterilidad
en una de las salas más importantes del sistema de producción de los productos. Entonces, hasta que eso Increíble. no se vuelva a corregir, es imposible producir hemoderivados en Venezuela. Quiero corregir la fecha, decía yo año Sí, 2006, el increíble. estudio era del año 2016 cuando 10% de la capacidad instalada de Quimbiotec estaba operativa. Para cerrar, doctora Medialdea, y hablando de todas estas técnicas, paliativos, todos estos estudios que apuntan a combatir el COVID-19, se va probando y comprobando que la cloroquina, la hidroxicloroquina, pero específicamente la cloroquina y con un específico antibiótico, la citromicina, puede estar resultando muy bien en algunos pacientes, ¿no? Sí, hay varios estudios en el mundo probando eso. Hasta ahora los resultados son súper prometedores, pero no tenemos data suficiente. O sea, hay que ser como un poco cauteloso. Está Sí, yendo muy bien, pero todavía no hay data suficiente. Al igual en Estados Unidos, la FDA, que es la organización que aprueba medicinas y alimentos en los Estados Unidos, también lo está haciendo el estudio en pacientes que están muy graves. No se está aplicando la cloroquina como prevención, ni se está aplicando como cosa curativa a nivel sí. masivo por ahora. Yo espero que si los resultados siguen siendo optimistas, va a poder ser un tratamiento paliativo, porque lo único que nos va a poder inmunizar de esto es una vacuna activa, que esperemos que se desarrolle pronto. Tristemente no va a ser antes de finales del 2021, principios del Sí. 2022, pero esperemos que por lo menos ahí se están estudiando otros medicamentos, por ejemplo antiinflamatorios que se usa para la artritis. También hay unos estudios clínicos que los resultados están siendo prometedores como paliativo a enfermos, o sea, personas ya contagiadas. Estamos esperando esa data, pero hay muchos grupos trabajando en el mundo. Yo espero que salgamos de esto más pronto que tarde. Doctora, se lo decía ayer y ya para terminar, se lo decía ayer y se lo ratifico hoy, el orgullo que significa para mí conversar con usted, también fue un orgullo conversar la semana pasada con la doctora Irene Bosch, en su caso al frente de esta prueba rápida de 15 minutos para el despistaje del COVID-19. Así que como venezolanos absolutamente orgullosos de lo que están haciendo. Muchas gracias. Muy bueno el trabajo que está haciendo Irene. Muy orgullosa de Irene también. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Es la doctora Victoria Medialdea, Head of Facilities, jefe de laboratorios del Departamento de Química de la City University of New York. Fue gerente de abastecimiento de plasma de Quimbiotec en el IBIC hasta el año 2004. Son las 8:27 de la mañana. Voy a compartir algunos mensajes publicitarios, vamos a identificar nuestro circuito y estaremos conversando en breve con Jorge Glem. Estaremos además compartiendo su rocola, la música que él escucha, pero sobre todo